Le doy, vamos a tener un repaso de lo que vendrá en nuestro tercer parcial y un repaso de lo que hemos visto durante el ciclo completo, ¿sale? Entonces, déjame compartir. Y vamos a empezar, en caso de que no nos dé tiempo, en estos minutos que tenemos, vamos a empezar con lo que vamos a ver en el examen, o lo que podremos encontrarnos en el examen, y después vamos a revisar, eh, lo que hemos visto durante el curso, ¿ok? Well, okay. First, first thing that we have that we may see in the exam, okay? What vocabulary about locations and directions, okay? Vocabulario de locaciones y direcciones. Por ejemplo, take a second street on the left, take a U-turn, it's on Nurse Avenue, it's next to the museum, follow the signs to the museum, across, okay, turn right, turn left, etc. Entonces, we may see some exercises about locations and directions, okay? Okay. Do you remember this class, right? So I think this was one of the last ones. Esa fue una de las clases antes de irnos al Christmas break, okay? What is it a roundabout? Okay, what is it a roundabout? Do you remember? Roundabout. ¿Se acuerdan que era el roundabout? ¿No? Roundabout, la glorieta, ¿no? Y luego decíamos que take the second right, okay? Or next to, ¿sí? Que ya también lo veíamos, next to, or take the right, or turn right, okay? Go straight or go past, okay? Pasas, okay, go past. Take the second left, okay? ¿Cómo decíamos? Bueno, sí, como decíamos semáforo, ¿se acuerdan? Traffic light. Traffic light, very good. Podemos decir también go straight, okay, opposite or in front of, okay, and turn left, ¿no? Entonces, todas estas instrucciones para dar direcciones, pues podríamos encontrarlas en el examen, okay. Traffic lights, roundabout, go past, go straight on, opposite, etc., etc., okay. So this will be the first topic that we may see in the exam, okay, locations and directions, okay. As well as comparatives, okay, comparatives and superlatives, okay. So comparatives. Remember the comparative as good as. ¿Se acuerdan como el comparativo este de es tan bueno como? Okay. We use comparative to express quality or inequality. Okay, we use as to say that two things share a similar characteristic. Okay, cuando dos objetos o dos cosas, dos personas, dos sujetos comparten las mismas características, podemos decir es tan bueno como, es tan grande como, es tan bonito como, ¿no? We use as pretty as, okay, as good as tall as, okay? Y cuando hay alguna diferencia, pues decimos no es tan grande como, no es tan bonito como, ¿no? Not as good as, not as pretty as, not as tall as, okay? To make or to say two things are different.
Adjectives as small, tall, cheap, expensive, big, and pretty. We can use it, okay? Not as small as a ring, okay? For example, no? One syllable adjective, one and two syllable adjectives and and adverbs form their comparative and superlative by adding ER and EST. ¿Se acuerdan que estos adjetivos y adverbios que son cortos, que son de una o dos sílabas, les agregamos solamente la terminación ER para hacer los comparativos, como por ejemplo small to smaller, or fast to faster, ¿no? Cuando comparábamos, this is faster, okay, este es más rápido que, este carro es más rápido que aquel. This car is faster than that one, okay, este carro es más rápido. Este anillo, this ring is smaller than that one, okay. Y también tenemos los superlativos, okay, que son a los que les agregamos el EST, okay. Small, smallest, fast, fastest, ¿no? Que era el más rápido o el más pequeño de todos, ¿no? This ring is smaller than that ring, okay? This is the smallest one in the box, okay? Ya es un superlativo. Este es el más pequeño de toda la caja, okay? Problemas con los comparativos y superlativos. ¿Se acuerdan que teníamos una lista de comparativos y superlativos? Hicimos una tarea al respecto. Yes, teacher. Do we have any problems with comparatives and superlatives? No. No problems? Good. Okay. Now, two syllables or more, three syllables or more adjectives and adverbs. Okay. ¿Se acuerdan que los que son ya un poquito más largos, como joyful, intelligent, happily, no les agregamos la terminación ER? Okay. But we use more and most. Okay. More joyful, more intelligent, more happily, ¿ok? Para hacerlo comparativo. Esto es más, por ejemplo, tú eres más inteligente que yo, ¿ok? You are more intelligent than me. He is more, more beautiful, or she's more beautiful than her. Ella es más bonita que a ella, ¿sí? Good. Y los superlativos les agregamos o les anteponemos el most, ¿ok? Es el más inteligente. Jonathan is the most intelligent, okay? Juanito is the most, I don't know, well, whatever, okay? But we use most, okay, para hacerlo superlativo, okay? Good. Problems about 2 and 3 syllables? No, right? Good. Then we have the form less, okay? Los less, el menos, ¿no? Y el último, less and last, okay? Less and least, I'm sorry, are used with adjectives and adverbs to indicate that something does not have as much quality as what is being compared to, okay? No tiene la tanta calidad con lo que estamos comparando. Por ejemplo, I have become less anxious about the project. Me he hecho o estoy menos ansioso sobre el proyecto, ¿ok? En least es como el menos popular, ¿sí? The least popular of the perfumes, ¿ok? El último, el menos popular, ¿sí? Less es como un grado menos, less anxious, less happy, less joyful, etcétera. Es como, es el opposite de more. Y most, su opposite sería least. ¿Okay? El último, en lugar de ser el más, es el menos, el de hasta abajo. ¿Okay? The least popular. ¿Okay? The least popular. I have become less anxious. Me he hecho menos ansioso. Digamos una rayita menos de ansiedad. Y the least es lo menos. ¿Okay? Do we have any problems with less and least? No, teacher. No. Good. Bien, esto, it comes in the exam, okay? It comes in the exam, comparatives and superlatives. Next one, next topic, models of permission and request, okay? Models of permission and request, such as can, could, and may, are followed
by the base form, ¿ok? Los modificadores de permiso o requerimiento, ¿ok? Son seguidos por su forma base, por la forma base del verbo. Por ejemplo, can I ask you something? May I ask you something? ¿Ok? Y el verbo, si se fijan, está en la forma base o en presente. Ese no la vamos a conjugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos un auxiliar o un modal. ¿Ok? Un modal. ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre permission and request? A ver, alguien que se acuerde. Permission and request. Permission is more formal. Permission is more formal. Good. What else? Permission, ok, permission es eso que yo voy a hacer, ¿sí? Cuando la acción recae en mí, es un permission, ok. May I ask you, for example, may I go to the bathroom? May I go out? May I speak? May I come in? ¿Sí? Y todas son acciones que yo hago, ok. May, yo. May I go to the bathroom? May I go out? May I come in? May I take your phone? Puedo tomar, sí, pero la acción cae en yo, ¿sí? Entonces, el may siempre lo vamos a utilizar para yo, ¿ok? May I, ¿sí? Y un request es algo que yo te pido a ti que tú hagas, ¿ok? Can you open the door? Can you close the window? Or could you give me your phone? Could you leave the classroom? Puedes salir del salón, etcétera, ¿no? Entonces, el can y el could podemos utilizarlos o siempre van para alguien, ¿sí? Puedes tú hacerlo, ¿ok? El may es para mí. Puedo utilizar también el can para hacer la acción yo. Can I go to the bathroom? Pero es menos formal, ¿ok? A lo que quiero llegar es que cuando tengamos o vayamos a utilizar el may, ese va para yo, para el pronombre yo, ¿ok? El can y el could es para tú y lo podemos utilizar también para yo, evidentemente. Can I, could I, etcétera, ¿sí? Pero cuando utilizo el may es mucho más formal, ¿ok? Para hacer, por ejemplo, las preguntas, pues ya sabemos cómo, ¿no? May I go to the bathroom? Can I go to the bathroom? Etcétera, ¿no? Para hacer las afirmaciones, you can come, ¿ok? Or you may go, ¿sí? También cuando se hacen una pregunta con may, la respuesta debe ser con may, ¿ok? You may go, ¿ok? Good. Or you can go, good. Entonces, pero si es la pregunta, el may siempre va acompañado del yo, ¿ok? Ojo con eso porque también viene en el examen, ¿ok? Models of permission and request. Do we have any questions about this topic? No, teacher. No. Good. Okay. Simple future. Okay. Going to. Do you remember this? Going to? ¿Se acuerdan del going to? Yes, teacher. Okay. Can you give me an example of going to, using going to? I am going to play. I don't know. I am going to play video games in the night. Excellent. I'm going to play video games in the night. Okay. Y aquí la clave, ¿sí? Es que estamos utilizando el verbo be o el verbo como auxiliar, ¿sí? El be. Siempre tenemos que hacer la concordancia del sujeto con su verbo be. I am going to be, I am going to play, ¿ok? Entonces, es el
Si utilizo el I, pues tengo que utilizar el am. I am going to play. You are going to play. He is going to play. ¿Ok? Y aquí la clave es utilizar correctamente el auxiliar be. ¿Ok? Be seguido del going to y el verbo en infinitivo. Play, drive, visit, etc. ¿no? No lo vamos a conjugar. Okay, good. What about the will, del simple future with will? Can you give me an example? I will run at the park. Okay, very good. I will run at the park. Okay. The difference versus the going to es que aquí no vamos a utilizar el auxiliar be. Okay. I will. Okay. Directamente nos vamos al will de la persona al will. I will run in the park. I will present an exam. You will run in the park. You will watch TV. She will cook some dinner. Okay. Ah, o Directamente. sea, el will es una probabilidad, ¿verdad? El will, no, si quieres no te fijes en lo de probable, ¿ok? No, el will es directamente al futuro, ¿ok? Entonces. Sí, pero también el going to se utiliza para el futuro, ¿no? Sí. Un futuro continuo, no sé cómo decirlo. Ajá. Como Sí, algo que se va a hacer. Algo que se va a hacer, como un futuro a lo mejor próximo, ¿no? Un futuro próximo Sí. puede ser. I will read this book, ¿ok? I will close the class, I will close the window, etc. Entonces, la diferencia más importante es que para el going to sí utilizamos el auxiliar be, ¿ok? Y para el will no utilizamos ningún auxiliar. El will nos funciona como auxiliar, ¿ok? Entonces, el will no requiere del verbo to be, ¿ok? I will read, I will watch, I will play, I will walk, I will learn, I will whatever, ¿ok? Lo que quieras, ¿sí? I will, sin el auxiliar be antes, ¿ok? I will help you, I will, etcétera, etcétera, ¿ok? Para cuando hacemos la forma negativa, recuerden que también podemos poner I won't, ¿ok? I won't do this or that. Déjenme anotarlo aquí. Okay. Cuando hacemos la forma negativa lo podemos decir I will not or I won't. Okay, que es la contracción. Okay. También otra contracción para la forma afirmativa sería I'll. Okay, I'll, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, en esta sí tenemos contracción. Digo, también en going to. Ahorita nos regresamos. Y para la forma positiva es I'll, ¿ok? I apóstrofe double L. Para la forma negativa lo podemos expresar como I will not o I won't, ¿ok? Entonces aquí tenemos diferentes contracciones con las que podemos jugar, ¿ok? La importancia del will es que no lleva el auxiliar be, ¿ok? Pay attention to that. This also comes in the exam. Okay, eso también viene en el examen. Entonces, ¿recuerdan cuál era la contracción de going to? ¿Alguien recuerda? I am what? I am going to in the park. Ajá, I'm going to play. Vamos a decir, I'm going to play. Okay. Okay. ¿Cuál sería la contracción de going to? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien por acá nos está escribiendo?
I'm gone, más o menos, casi, casi. I'm gonna, ¿ok? I'm gonna, ¿ok? Pero gonna no lo utilizamos más que en un contexto muy informal, con mis amigos, con tal vez mis hermanos, pero nunca, nunca en un contexto formal, Ah, ¿ok? I'm gonna, ¿ok? o sea, es como también el I wanna, que es la contracción Exactly, de I want to. exactly, Ah, exactamente, ¿ok? Good. So this will come in the exam, ¿ok? Esto va a venir en el examen desde la parte de locaciones, ¿ok? Locaciones y direcciones, cruzar, punto, pasar, traffic light, opposite, roundabout, then comparatives, ¿ok? Los comparativos, aquí hay una buena sección de comparativos y superlativos, ¿ok? Acuérdense de agregar las terminaciones ER y ST. Okay, and pay attention carefully to the question. Pongan mucha atención a la pregunta, okay, porque puede venir ya sea que te pregunte el comparativo y entre las opciones veas tú puros superlativos, entonces ya sabrás que esas no son las correctas. O puede ser que te pregunte el mismo, la misma palabra, pues, el mismo adjetivo, pero ahora que me des el superlativo. Okay, entonces pay attention to the question. If they asking for a comparative or a superlative, okay? The comparatives one ends on ER, los comparativos terminan en ER, los superlativos en EST, okay? Cuando tenemos adjetivos o adverbios de más de 2 sílabas, recuerden que va a ser more, ¿ok? Si yo entre las opciones tengo more fast, ese está mal, ¿ok? Si yo tengo most fast, está mal, ¿ok? Recuerden, los cortitos llevan terminación ER y los larguitos llevan terminación, inician con more and most, ¿ok? De eso viene una buena sección. What else? What else? Models of permission también vienen en el examen. Habrá que escoger la mejor opción si la pregunta o la respuesta va a ser con can, con could o con may. ¿Okay? Recuerden, may es para una acción que voy a hacer yo, una permisión que estoy pidiendo. ¿Puedo yo entrar? May I come? ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo yo ir al baño? May I go to the bathroom? ¿Okay? Para el resto, es más fácil que lo utilicemos con can and could. ¿Okay? Could you open the door? Can you bring me my phone? ¿Okay? Pero ya es you. ¿Okay? Good. Y simple future con going y con will. ¿Okay? También viene esas dos, una sección también bastantita. Me parece que 20 preguntas y tendremos aproximadamente 35 minutos para contestar el examen. Okay. What else? From the exam, that will be all. De examen solamente van a venir esos temas, pero quisiera recordar un poquito todo lo que hemos visto, ¿sí? Para que vean más o menos el avance que tuvimos durante nuestro semestre. All the advance that we have during our semester, okay, all the topics that we cover. We start by reviewing the simple present and the verb to be. Empezamos con el verb to be. Do you remember? I am, you are, he and she is, it is, we are, they are, and their contractions, okay? Am, you're, she's, we're, there, okay? Las formas negativas. I'm not, you aren't, she isn't, we are not, they are not, or they aren't, okay? I'm a doctor, she's from Spain, we aren't politicians, okay? Podemos utilizar el verbo ser o estar, o el verbo to be, para decir yo estoy en España, o yo soy mexicano, o yo soy una profesión, o yo soy, etc. Okay? Okay. We review the questions, how to
build a question. Are you a doctor? Okay. Y para las preguntas, recuerden que el verbo be o el auxiliar siempre va al inicio, ¿sí? Como en los models. May I, okay. En este caso, are you, ¿sí? Is she from Spain? Are we politician? Y la pregunta siempre debe ir, perdóname, la respuesta siempre debe ir acompañada del mismo auxiliar. Yes, I am. Yes, she is. No, we are not. Okay. Las short answers que les decimos, okay. Las respuestas cortas siempre van acompañadas del mismo auxiliar. Por ejemplo, may I go to the bathroom? Yes, you may. Can I open the door? Yes, you can. Okay. Siempre van acompañados del mismo auxiliar. Okay. Después vimos las preguntas con do, okay, que también do, remember, it's an auxiliary, okay, do and does. When do we use do and when do we use does? ¿Cuándo utilizamos el do y el does? ¿Cuál es la diferencia? Do is for I, you, we, and they, and those is for he, she, and it. Very good. Do es para las personas, para la primera persona y los plurales, ¿sí? Para yo, tú, nosotros y ustedes. Y does solamente es para las terceras personas, ¿ok? Does he, does she, does it, ¿ok? No podemos decir do he or do she. No, 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 no. Does, ¿ok? Does he, does she, or does it, ¿ok? Como tampoco podemos decir do he o do she, ¿ok? Do es para los plurales y para las primeras dos personas que son el yo y el tú, ¿ok? Para el resto o para las terceras personas más fácil, utilizamos el does, ¿ok? Y hablando de terceras personas, hablando de terceras personas, ¿ok? Cuando nosotros tenemos verbos, los verbos también adoptan la tercera persona, ¿ok? Siempre y cuando estamos hablando, pues, en tercera persona. Los verbos, ¿sí? Que terminan, los verbos todos, para hacerlos en tercera persona, deben terminar en S, ¿ok? O sonar en S al final. Por ejemplo, study, si yo estoy hablando de una tercera persona, voy a decir, he studies, ¿ok? Hurry, hurries. Carry, carries. He carries. She carries. She denies, ¿ok? Y terminan en S, ¿ok? Aquellos que terminan en una consonante y una Y, la Y recuerden que cambia y se le pone una I latina, una E y una S. ¿Ok? Como repasando pues lo que hemos visto. Entonces, además de utilizar el does en una tercera persona, las terminaciones también van a ser siempre en S para los verbos. Ay, que la canción. Bueno, eso, ¿no? Para los verbos, las terminaciones siempre van a terminar en S cuando hablamos de una tercera persona. En presente, por ejemplo, he plays football. She cooks dinner. She denies, okay, denies the statement. Ella negó el enunciado, por ejemplo, ¿no? What else? Vamos, un ejemplo. A ver, José Ramón, ¿podrías darnos un ejemplo Yes. en presente de una oración? Yes. Utiliza la tercera persona. She what? Okay. Sería. Por ejemplo, ¿cuál sería la tercera persona? O hazme una oración con she y con el verbo play. ¿Con el verbo play? Ajá. She what?
Play. She plays. Play, ajá. Ujú, mira. She plays. Ujú. She plays what? mm, in the video game, digo. ¿En de qué? In the video game. Ah, ok. She plays video game. Video game. Good. Okay. What happens to this one? ¿Qué pasa con este enunciado? Ok. ¿Qué pasa con este enunciado? El Está verbo mal, play. ¿Mandé? está mal. No, it is fine. It is fine. Ah, es plays. Ah, yo leí el otro, perdón. Ajá, sí. She plays video games, ¿ok? ¿Qué pasa? A diferencia de la regla que estábamos repasando, ¿ok? La regla nos dice que debe ser una consonante más la Y, ¿ok? En el caso de play, por ejemplo, es una vocal y es la Y. Por eso solamente le agregamos la S, ¿sí? Por eso no va a cambiar y no vamos a ponerle, ¿qué? No vamos a hacerlo así, plays, no. No, 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 no. ¿Sí? Como tiene una A, una vocal, no cambia o no aplica esta regla, solamente a los que son consonante e Y. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo con ahora he y vamos a conjugar el verbo watch. Watch. ¿Alguien que me ayude a hacer la concordancia de la tercera persona? Yo. Ujú. He watches. Ajá, excelente. She watches. And they watches. And they watch. They, Okay. they watch. Ajá. They watch. Okay, good. O sea, se pronuncia. Ah, es que they es sin conjugar. Exacto, they no es De una eso no me, tercera persona. de eso no me acordaba. Ajá. Solo las terceras personas van a terminar en S, ¿ok? Watch, ¿ok? Como es un verbo un poquito más largo, no podemos ponerle watch, ¿ok? Tenemos que ayudarle un poquito y le ponemos una E. He watches, ¿ok? Entonces, el punto es, o para aterrizar, vamos a decir que todos los verbos, cuando los vamos a utilizar en la forma presente, ¿sí? Y estamos hablando de un he, de un she o de un it, vamos a hacerlos que terminen en S, ¿ok? She plays, he watches, he studies, he hurries, she carries, she denies, ¿ok? Bien. Aunque a veces no se nos olvida en la forma escrita cómo se escribe, ¿sí? A la hora de que hablemos, no olvidemos que cuando utilizamos o cuando vamos a hablar de un he, de un she o de un it, el verbo termina en S. Para hablar, hazle como puedas para que termine en S. Watches, plays, studies, hurries, etc. ¿Sí? Eso cuando hablamos en presente. Muy bien. ¿Qué más vimos durante el semestre? Lo mismo, por ejemplo, aquí tenemos más verbos, ¿no? Kiss, kisses, watch, watches, crash, crashes, go, goes, ¿ok? Kiss, kisses, fixes, etc. ¿Sí? Agregamos ES para que, de tal manera que siempre termine, ay, me fui mucho, que siempre termine en S, cuando hablamos de las terceras personas, que es el he, el she y el it, ¿ok? Bien. Tenemos también o revisamos el presente de el verbo have, que es el tener, y el do, que es hacer. ¿Ok? Veíamos y repasando el do como auxiliar o como verbo, cuando es en presente, ¿ok? Para todas las personas es do, excepto para la tercera persona que es does. ¿Ok? El verbo hacer o como auxiliar. Y también revisamos el have, el verbo have. Para todas las personas es have
Y para la tercera persona es has. ¿Qué significa has? O el verbo have. Tener. Tener, ¿verdad? Muy bien. Ella, por ejemplo, she has a lot of CDs. Tiene muchos CDs, ¿no? O también puedo decir, she has 20 years old. Tiene 20 años, ¿ok? So that's how we use the verb has or have, ¿ok? Entonces, el verbo do y el verbo have también tienen su tercera persona y sus demás personas, ¿sí? Importante, verbos have y do también nos funcionan como auxiliares, pero lo veremos seguramente en algún nivel más avanzado, ¿ok? Good. What else? ¿Qué más vimos en el semestre? The questions. W questions. Las preguntas con W. Okay. We use question words, to ask about something. Okay. Los utilizamos para preguntar acerca de algo. For example, what, that it's referring to a thing, ¿sí? O el what que se refiere a una cosa, ¿no? What is your name? ¿Sí? Where, that uses for places. When, that uses for dates, ¿okay? Para las fechas. When, how old, how es la única que no es con W, ¿verdad? How old, ¿okay? ¿Qué tan viejo? ¿Okay? Who, quién, some, and why, we use it for to inquire about the reason, para saber alguna razón, why, ¿no? Why are you sad? Who is our teacher? How old are you? When is your birthday? Where are you from? What is your name? Okay, entonces tenemos estas question words, okay, las palabras pregunta. En español serían qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, etcétera, ¿no? Entonces, las podemos también encontrar como W questions, las preguntas con W, porque todas empiezan con W, excepto la de how old, or question words, ¿no? O palabras que son pregunta, ¿no? Good. ¿Qué más vimos en el semestre? También vimos el artículo a, ¿no? Para el artículo indefinido a, que se utiliza para todos los géneros, ¿no? ¿Te acuerdan que decíamos a boy, or a girl, or a cat, okay? Doesn't matter if it's a girl, if it's a woman or a man, we use a boy, a woman, a man, a girl, a cat, okay? El artículo a no tiene la forma plural, ¿sí? Okay. No decimos a boys, simplemente decimos boys. Solamente es un, ¿sí? O sea, cuando nosotros referimos a un niño o una niña o un gato o una persona, we say a boy, a girl, a cat, a man, a woman, ¿ok? No hay forma plural. Pero ¿qué sucede si la siguiente palabra comienza con una vocal? ¿Alguien se acuerda? Se utiliza an. Very good. We use an, okay? Por ejemplo, an aunt, an old school, an American girl, an apple, ¿no? Una tía, una vieja escuela, una chica americana, una manzana, ¿sí? Cuando la siguiente palabra que queremos decir de por ejemplo, un café o un tarro o lo que sea, empieza con vocal, ¿sí? Va a cambiar el a por an. Good. Very good. What else? What else? Seguimos con el artículo a, ¿no? Los posesivos, ¿se acuerdan de los posesivos? Cuando vemos un apóstrofe S, ¿okay? Brittany's cell phone, ¿okay? We are not talking, no estamos refiriéndonos a una tercera persona, sino a una posesión, ¿okay? Brittany's cell phone, ¿okay? The Smith's house. Cuando la palabra termina o el sujeto termina en S, no es necesario ponerle apóstrofe S, ¿sí? Para hacer doble S, no. Solamente el apóstrofe. The Smith's house, Brittany's cell phone, brother's bike. ¿Y qué significa? Que es de alguien, ¿ok?
la casa de los Smith, el celular de Brittany, la bicicleta de los hermanos, okay? So we add apóstrofe es, si es en singular, y si es plurales o que termina en S, we just add the apostrophe, right? Okay. Problems about the apostrophes, about the possessive, I'm sorry? No, teacher. Good. Then we saw the family tree. Do you remember this part? Grandparents, okay? Grandparents, los parents, los padres, los tíos, las hermanas, los daughters, okay? Los sons, etc. ¿Sí se acuerdan de esto? La familia, right? Yes, teacher. Good. Telling the time. Do you remember this part? How to say it? How to read the time? For example, More or less. what time is it on the first clock? 12:15. 12:15, very good. What else? ¿Cómo más lo podemos decir? Quarter past Quarter. 12. Quarter past Excellent. 12. Quarter past 12 or 12:15 or 15 after 12, okay? Or 12 and a quarter, very good. Todos son correctos, okay? And the second watch, and the second clock, I'm sorry. Quarter. 3:35. 3:35, right? What else? 25. No. Sí, 25. 25 and quarter o 25 before 4, puede ser. 25 antes de las 4, good. What else? 3:35, 25 before 4. And that's it, right? Ay, no me pasé uno. Okay, next one. It says 4:45. How else? ¿Cómo más podremos leer ese reloj? What about 15? 5, right? ¿Cómo más? A quarter to 6. A quarter to 5 or... Ay, me pasé una. Okay, a quarter to 5 o 5 menos cuarto, ¿no? 5, I mean, a quarter, well, yeah, a quarter to 5, that's it. Next one. What time is it? What time is it? Is 11:30 or how else? 10:30, ¿no? La mitad pasadas las 10. Or 11:30. Nos falta la mitad para las 12. Good, excellent. ¿Qué más vimos? El before and after, ¿se acuerdan? Antes y después. Antes de hacer esto, hago esto y esto y esto. Después de hacerlo, hago esto y esto y esto. ¿Okay? After and before. ¿Okay? El antes y el después. Esto ya. There is or there are, ¿se acuerdan? Utilizamos el there is to talk about one thing. There is an apple. There is a coffee mug. There is a cup. There is, ¿sí? Utilizamos el there is para expresar que hay algo, pero que es un singular. Or there are para decir que hay varios, ¿no? There are many pencils. Hay varios lápices, ¿ok? And I think that's it. So these were the topics that we covered during the semester, okay? So
I think we're running out of time. Ya se nos está terminando el tiempo. Y I want to hear about you. How do you feel? Do you feel comfortable with the exam? Si se sienten seguros para el examen, si se sienten cómodos con el examen, con lo que vendrá en el examen. Yes, Sí, teacher. yo sí. Yes, okay. Just to remind you, para recordarnos, José Ramón, could you remind us the time and date of the exam? ¿Nos puedes recordar el día y la hora del examen? Claro que sí. A ver, permíteme. A ver, teacher, ¿puede repetirlo? Como que se trabó un poco en mi internet. ¿Nos puedes recordar cuándo y a qué hora va a ser el examen? Ujú. El miércoles de 11 a 1. Okay, el miércoles, entonces, recuerden, el examen será de 11 a 1. If you have any problems, si tienen problemas para contestarlo en ese horario, por favor, avísenme desde ya para considerarlo, ¿ok? If you don't have any other questions, si no tenemos ninguna otra pregunta o duda. Sí, yo sí, teacher. Ajá. Yo sí, bueno, un comentario, bueno, tienes pregunta. Ujú. Lo que pasa es que no pude hacer los últimos quizzes que dejó porque tenía problemas con el internet. No sé si haya, Ujú. opción, si hay oportunidad de que los pueda realizar. ¿Alguien se acuerda de lo que comentábamos ayer sobre los quizzes? Sí, profe, que iba a activar uno mañana y que iba a dejar activos los anteriores también. Exacto. Vamos a dejar activos. Tenemos solamente 3 quizzes. Uno lo realizamos antes de irnos de vacaciones. Ese ya está. Y de Sí. regresando de vacaciones, que fue la semana pasada, teníamos uno. Mañana va a estar activo y también el quiz de mañana. Entonces, mañana hay que resolver 2 quizzes en caso de que traigamos atrasados. ¿Ok? Ah, muy bien. ¿A qué hora más o menos? Igual, at the same time. Creo que me parece. Ah, ok. Es más, no se me vayan. Digo, ya estamos sobre la hora, pero para que no nos falle eso, de una vez lo vamos a ver. ¿A qué hora? Denme 2 minutitos. Ojalá que su maestro no se nos moleste. Y los quizzes para el día de mañana están programados, según yo están desde las 9 de la mañana, ¿eh? Es de 9 a 11 de la mañana, el de Simple Future y el de comparativos y superlativos, que fue el pasado, lo vamos a poner también desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana. ¿Les parece bien a esa hora? Sí, profe, está bien. Sí, De 9 a profe. 11 de la mañana. Ok, bien. Entonces, así quedamos los 2 quizzes de 9 a 11 de la mañana. ¿Sale? Sale. Muchas Sale, profe. gracias. Que la pasen bien. A usted, profe, Disfruten sus gracias. exámenes. Gracias, profe. Lindo día. Bye bye. Igual